Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Soy Jorge Rodríguez y quiero darles la bienvenida a una semana más en El Mundo a las 7, aquí en el canal digital Voces por Media Calle, en donde usted encontrará una amplia oferta de programación para su entretenimiento, para el análisis, para la discusión, y en donde hay muchísimos programas, ya son más de 27 programas en donde usted puede escoger el antídoto contra Vía, un café con Odette, la mejenga, todo sobre redes, criticando con humor, el ABC familiar, a la historia por media calle, música activa, ambientes y estilos, mente amiga, fuerza interior, soñemos un día a la vez, tiro de tres, ciudad política y muchos más que le vamos a ir comentando para que usted conozca y además le invitamos a que se suscriba al canal y le dé like a la página de Facebook también del Mundo a las 7. Hoy tenemos con nosotros a don Luis Corrales, a quien quiero agradecerle muy especialmente que nos acompañe y darle la bienvenida. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, un placer. Muchas gracias a ustedes. Don Luis ha tenido la gentileza de acompañarnos, está de gira de trabajo por la zona norte del país, pero quiero presentarlo antes de entrar a hablar propiamente del tema. Don Luis es una persona con mucha experiencia en el sector financiero, en el sector empresarial y particularmente en el emprendimiento de actividades y negocios. Y sobre todo tiene una importante experiencia en la parte más compleja, podríamos decir, de los negocios, que es la parte financiera, ¿verdad? Tanto por su experiencia en banca como su experiencia académica y su experiencia en proyectos de desarrollo, tratando de que la gente pueda emprender proyectos de manera exitosa, ¿verdad? Ha trabajado tanto para grandes empresas como para las pymes y su experiencia nos ha parecido muy valiosa y por eso le agradecemos que esté aquí esta noche a conversar fundamentalmente de un tema que resulta muy interesante y que es precisamente el nombre con el que les hemos invitado a conversar hoy, ¿verdad? Es crisis, innovación, retos, vida y empresa. Como siempre, les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, para poder conversar con nuestro invitado de hoy, el máster Luis Corrales, y recordarles que, como bien dice don Luis, él tiene como lema la sostenibilidad económica y el control adecuado del riesgo en cada actividad es un imperativo. Y a veces eso suena bonito, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Entonces, yo quisiera una vez más agradecerte, Luis, y empezar por preguntarte algo básico, que es, cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de emprendimientos, cuando hablamos de las actividades en las que está en juego, no solo el capital, el esfuerzo, el trabajo de las personas, sino también su ilusión. La palabra crisis en el inicio de este programa, ¿verdad? Nos asusta a todas y todos y nos pone un poco contra la pared, ¿verdad? O sea, y hemos vivido muy de cerca. ¿Por qué arrancamos con el tema de crisis y cómo hacerle frente? Bienvenido, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias de nuevo a ustedes y para mí es un gusto y un placer. Definitivamente tenemos que estimular mucho la comunicación y escuchándote en la presentación de la amplia variedad de programas que encontramos acá en este sitio. Eso me encanta porque esa es la vida. La vida es una vida diversa, heterogénea, y eso es importantísimo. Eh, un poco para enfocarme en lo que me preguntabas, Jorge, sobre el tema de la crisis. Sí, sí, por supuesto que nos asusta y hay que estar en los zapatos de cada quien, de cada una de las personas, porque todas las personas la están pasando de diferentes formas, ¿verdad? Algunas personas de una forma más difícil y otras de una forma más sencilla o con más oportunidades, ¿verdad? Pero creo que nosotros los seres humanos no deberíamos asustarnos, o sea, ya deberíamos estar acostumbrados. En economía hay un tema muy claro y muy contundente que se llaman los ciclos, ¿verdad? Y los ciclos vienen, y a veces los ciclos en términos generales coinciden para diferentes personas en diferentes momentos en la sociedad, pero a veces no coinciden, ¿verdad? A veces los ciclos son muy personales y eso hay que entenderlo. Entonces,
a mí me encanta hablar siempre de balance. Uno debe hacer un balance entre las cosas, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista de la colectividad. Entonces sí, hay una referencia contundente y clara en estos momentos de que estamos viviendo una situación ni siquiera nacional, ¿verdad? Afectada por un tema mundial que nos sorprendió desde el año anterior. Pero dentro de esas connotaciones, cada uno de nosotros es un ser individual, ¿verdad? Que tiene que aprender a hacer esa identificación. Entonces, qué bueno escuchar cosas, qué bueno tener referencias de temas genéricos, pero qué importante es uno conocerse y entenderse dónde está. Entonces, ¿cómo enfrentar la crisis, verdad? Hay una múltiple variedad de recetas, pero sí es importantísimo empezar por donde se debe empezar, la introspección. O sea, si yo no me hago una introspección y no me entiendo dónde estoy de pie, ¿verdad? Dónde estoy parado, bajo qué esquema, qué elementos influyen en mi vida personal, mis competencias, mi perfil, mis habilidades, pero también mi metro cuadrado, ¿verdad? Porque lamentablemente, o dichosamente, no sé, sobre nosotros influyen lo que sucede alrededor y en el espacio más inmediato, ¿verdad? Entonces, es importante educarse, es importante formarse, es importante escuchar, comunicar, aprender, crecer, pero todo ese proceso tiene una génesis fundamental, que soy yo. ¿Cuál es mi situación, mi posición, hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Y aquí empezamos un poco a construir la salida de la crisis, ¿verdad? Es interesante, es impresionante ver la cantidad de personas que a veces ni siquiera han definido un objetivo para su vida, ¿verdad? Entonces, si yo no defino un objetivo, si yo no defino un norte, probablemente a la larga alcance cosas interesantes, pero un poco en función de temas aleatorios, ¿verdad? Y no en temas de que yo los persigo con un fundamento. Para hacerle frente a esas crisis tengo que identificar, no tengo que darle la espalda. Lamentablemente en nuestra cultura a veces nos enseñaron mucho a darle la espalda a las realidades, ¿verdad? Y le tenemos miedo a las realidades y a veces eso hace que la realidad sea más compleja de lo que no lo imaginamos. Entonces, sí, economía se trata, todas las personas sabemos de economía, entendemos de economía y podemos crecer más en el conocimiento de la economía. Porque la economía es una cosa muy sencilla, en realidad. Es un tema de entender cuáles son los recursos con los que cuento, cuáles son las habilidades con las que dispongo, ¿verdad? Las competencias que tengo, perdón, y hacia dónde quiero utilizar esos recursos para satisfacer mis necesidades de la mejor forma posible. Entonces aquí empezamos a hablar de una serie de elementos que tenemos que tomar en consideración, pero tal vez para esta primera pregunta tuya, creo que es muy importante, insisto, la introspección, que no se queda en un elemento de individualidad, sino también debo agregarle algún elemento de colectividad, porque yo soy, como decía alguien por ahí, ¿verdad? Yo soy yo y mis circunstancias, yo soy yo y es muy interesante escuchar que a veces hablamos de que tenemos enfermedades que adquirimos por patrones de familiares, ¿verdad? De biología, de química, etcétera. Pero a veces las enfermedades que adquirimos son muchas veces por costumbres, porque lo que más copiamos son las costumbres y las conductas de nuestro metro cuadrado. Entonces ahí tenemos que empezar a disruptir, a quebrar patrones, a entender que somos seres humanos con virtudes y defectos y que las personas que están a nuestro alrededor nos han heredado muchísimas cosas positivas, pero también nos han heredado muchísimas cosas negativas. Y eso es esencial para salir adelante en los temas de las crisis. Para quienes se acaban de sumar, estamos hoy conversando con el máster Luis Corrales, precisamente sobre el tema que aparece en pantalla, crisis, innovación, retos, vida y empresa. Y como decía hace un momento Luis, en la oferta que presenta el canal Voces por Media Calle,
hay varios esfuerzos precisamente por trabajar este primer tema, que es un tema que podríamos considerar universal, ¿verdad? Que es la importancia de conocer nuestras condiciones, nuestras limitaciones, nuestro potencial y aprender a trabajarlo y aprender a ubicarlo en un contexto y una posibilidad realista. Sin embargo, Luis, algunas personas de repente creen o podrían pensar que emprender una actividad es como basta con quererlo, ¿verdad? No cabe duda que quererlo es un elemento fundamental, pero usted hablaba también sobre las condiciones, las habilidades, la preparación que hay que tener de conciencia para que eso sea sostenible. ¿Cómo enfocarlo? ¿Cómo analizar eso en su Muy, experiencia? muy bien, muy bien. Existen muchísimas variables. Definitivamente la vida tiene muchos componentes, muchas aristas. Y cuando hablamos del tema del emprendimiento, sí, las ganas es una de las variables de éxito, pero solita y aislada, como usted muy bien lo dice, no sirve de mucho. Hay que encadenarla y amarrarla con definitivamente múltiples variables. Tener un fin, tener una visión, tener un objetivo, perseguir un objetivo es fundamental, porque a veces quiero emprender, pero ni siquiera sé lo que quiero lograr. Cuando yo trabajé en banca, muchísimas veces llegaban a preguntarme para qué estaban prestando dinero en el banco, para qué actividades económicas. Y el mundo en realidad no funciona tan así. Yo tengo que entender muy bien. Sí, eso puede ser parte de un diagnóstico y de una valoración, pero yo tengo que entender muy bien mis competencias y hacia dónde quiero fortalecerlas y orientarlas. Y el famoso modelo típico en gestión administrativa, que es antiquísimo, pero que sigue funcionando, es el famoso modelo de las fortalezas y de las debilidades. Yo tengo que entender y hacerme una estructura de si quiero lograr X cometido, ¿verdad? Si quiero ser panadero, o si quiero ser administrador del hogar, o si quiero ser tecnólogo de alimentos, o si quiero ser informático, tengo que entender muy bien en qué tengo destrezas para lograr ese cometido y en qué no tengo, y hacerme un plan. Y ese plan lleva a un elemento esencial también, que en la vida emprendedora tenemos que aprender muy bien, es a generar prioridades. Yo debo hacer priorizaciones. Y lamentablemente a veces no somos muy duchos, muy diestros en el tema de definir cuáles son nuestras prioridades. Recordemos que el principal recurso que tenemos los seres humanos se llama el recurso tiempo, ¿verdad? Ese tiempo tenemos que, ni siquiera es el dinero, es el tiempo. Y ese tiempo tenemos que aprender a distribuirlo entre un montón de elementos que queremos construir. Entonces, si yo no tengo la habilidad de generar priorizaciones, tengo que poner manos a la obra en ese ejercicio. Entonces, vea que empezamos a construir el mapa, ¿verdad? Perdón, el rompecabezas. Por un lado, tenemos que fijar ese norte, ese objetivo hacia dónde queremos ir. Tenemos que aprender a generar prioridades. Tenemos que hacernos un plancito de cómo voy a ir adquiriendo esos elementos que definí en mi ruta como los elementos prioritarios, ¿verdad? Y por supuesto que le tengo que poner ganas, energía, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si bien es cierto, las cosas se pueden lograr, no son sencillas. El mundo cambia de una forma aceleradísima, ¿verdad? Y yo tengo que entender que ese esfuerzo es muy importante. Y aquí de la mano de esto viene otra variable fundamental, que es la consistencia. Yo me he encontrado muchas personas que de pronto han fallado en su proyecto de emprendimiento porque carecen de consistencia, ¿verdad? Cuando chocaron con la primera pared que se les presentó, perdón, simple y sencillamente tiramos la toalla y buscamos otra alternativa. Y está demostrado, recuerde que al inicio del programa hablamos de ciclos. Los ciclos se dan, ¿verdad? Y a veces puede ser que haya elementos que estén influyendo en X momento del tiempo que no necesariamente se van a dar de esa forma
en todos los elementos. Pero estoy dejando por fuera un elemento esencial. Y aquí entra en juego un elemento que muchos lo llaman como gerencia del negocio, gerencia del emprendimiento, gestión administrativa, gestión empresarial. Y esto tiene otra serie de aristas que uno tiene que valorar para nombrarlos muy rápidamente, ¿verdad? Sin querer profundizar en todos los elementos que están correlacionados con esto. Pero digamos, básicamente, a mí me gusta hacer mucho la referencia con el cuerpo humano de la gestión administrativa. Entonces, digamos, en la cabeza tenemos como la administración de las finanzas. Yo tengo que tener un balance financiero en lo que pretendo hacer para promover esa sostenibilidad que hablábamos al inicio. Me gusta hablar de los clientes en el corazón de la empresa, porque los clientes son el corazón de la empresa. Y vea qué interesante, tengo que pensar en las otras personas. Esto no es un tema individual, es un tema de que si tengo debilidades importantes en ser empático, en ponerme en los zapatos de las otras personas, ojo, trabajemos eso con muchísimo cuidado, porque hacer empresa significa servir con calidad, con gusto, entender, comunicarse, informar. Y para armar los otros dos elementos, básicamente a mí me gusta hablar de los brazos como la referencia del recurso humano de la empresa. A veces soy yo solo en la empresa, pero tengo que aliarme, tengo que unirme a otras personas para ver cómo yo ejecuto una serie de elementos que son importantísimos para poder lograr el cometido de sobrevivir en el mercado. Y por supuesto que el tema de las extremidades inferiores que está asociado a los procesos, a los cómo realizo las diferentes cosas. Las hago yo mismo con subcontrato, me alío con alguien, compro un producto terminado para yo generarle ciertas modificaciones y ajustarlo. O sea, definitivamente hay una serie de componentes en los cuales tengo que crecer, evolucionar. Pero yo no quiero dejar de lado algo muy importante. Todas las personas tenemos diferentes capacidades, diferente expertise, diferente experiencia. Entonces, sin duda yo tengo que creérmela y creer en mis capacidades, en mis condiciones, en mis experiencias y mis vivencias, que son parte importante de mi proceso de formación. Y por supuesto que tengo el reto de seguir construyendo. Alguien por ahí decía que en aprender a vivir se nos va toda la vida. Entonces, tengo que tener, eso es estrategia. A veces cuando hablamos de planeamiento estratégico, a veces lo vemos muy en la estratosfera, pero no, son cosas sencillas, naturales, lógicas, que requieren de una construcción, que requieren de un esfuerzo y que requieren de un enfoque, ¿verdad? Entonces, quiero más o menos pintar el panorama. Sí hay muchas variables involucradas, pero no me gustaría dejar por fuera ese tema de enfoque, ese tema de objetivos, ese tema de priorización, ese tema de organización y estructuración, y entendiendo qué es ejecutar. Todo esto sumado a que conozco de una técnica, conozco de una habilidad en la cual quiero fundamentar mi gestión, mi oferta empresarial, ¿verdad? Mi servicio hacia la sociedad, ya sea a través de un producto o un bien cuantificable, ¿verdad? O a través de un servicio intangible, valga la redundancia. Antes de continuar, Luis, les recordamos a quienes se han sumado recientemente que conversamos con el máster Luis Corrales sobre los temas de emprendimiento, y algunas personas nos han hecho llegar sus comentarios y saludos. Julio Moya dice: excelente los comentarios de Luis. Y Ana Cecilia Víquez también considera excelentes los aportes que nos ha hecho Luis en lo que transcurre del programa. Decíamos entonces que crisis, innovación, retos, vida y empresa son, Luis, por lo que usted ha venido señalando, cosas que van de la mano, ¿verdad? No es que la actividad empresarial o el negocio es algo adicional, ¿verdad? Usted insistía ahora en el tema de la consistencia, de la dedicación, porque, bueno, por supuesto, como toda actividad en la vida, requiere esfuerzo y no necesariamente es sencilla. Por otra parte, también ocurre que, y no sé si usted coincidirá en esto, pero a veces hay como una suerte de modas, ¿verdad? Y de repente la gente asume la moda, entre comillas,
de querer ser empresaria o empresario o ser emprendedor, ¿verdad? Y es como lanzarse al agua sin que necesariamente estemos muy bien preparadas o preparados, ¿verdad? ¿Cómo lo ve usted eso desde su experiencia? Porque también esa gente no necesariamente le va tan bien, se frustra y por el contrario, se va creando un ciclo que pudiera resultar negativo para muchas personas, ¿verdad? Ujú. Yo creo que aquí, y a mí me encanta esa palabra de entender la frustración, ¿verdad? Pero hay que hacer una diferencia importante entre dos cosas. Yo no diría que emprender sea un tema de moda. Es que simple y sencillamente los tiempos han cambiado. Y aquel concepto donde yo estudiaba para buscar un empleo, probablemente perdón, probablemente no, definitivamente ha venido disminuyendo en las posibilidades de impactar mi situación desde el punto de vista de lograr cómo desenvolverme en la vida para generar las formas o los elementos que me lleven a sobrevivir en alguna medida, pero también a deambular por la vida y caminar por la vida con sentido y con norte. Entonces, el tema del emprendimiento yo diría que es un reto para cada una de las personas que vivimos en este país y en este planeta, ¿verdad? Porque el mundo cambió. Es más, no importa si yo estoy pensando en ser empleado y consigo un puesto en alguna empresa, alguna institución, alguna organización. Tengo que tener las mismas competencias que se exigen hoy en día para ser exitosos en materia de emprendimiento, porque definitivamente la sociedad exige una posición más constructiva, más creativa, más de innovación, no importa el rol que ustedes desempeñen. Entonces, yo creo que está muy bien pensar que ese elemento de emprender hoy en día es válido para mí, no importa cuáles sean mis condiciones, cuáles sean mis características, cuáles sean mis sueños. Definitivamente yo tengo que construir eso. En el otro lado, cuando yo agrego el concepto de empresariedad, que no todo el mundo logra generar empresariedad, y ese campo y ese ámbito también es sumamente heterogéneo. Ahora podemos referirnos un poquito a esa heterogeneidad para entenderlo muy bien. A mí lo que me preocupa en ese campo es cuando tomamos como un elemento de moda el crezca, 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 crezca. ¿Por qué? Porque definitivamente yo he visto muchos casos de gente que tiene una empresa que le podría permitir vivir con cierta estabilidad, con ciertas condiciones, y lo agobió el elemento del crecimiento. Y lamentablemente ese crecimiento, entendido como llegar a ser Amazon o Google o la Coca-Cola, todas las empresas, no, digamos, eso es importante entenderlo, porque genera más frustraciones que factores de éxito. Entonces, yo cambiaría esa palabra de crecimiento por estabilidad, por sostenibilidad, por permanecer con sentido en el mundo empresarial y el mercado. Entonces, haría una diferenciación. Para mí el tema del emprendimiento no es un tema de modismo, es un tema de exigencia, ¿verdad? Y sí tendría cuidado mucho con el concepto de entender éxito empresarial como un elemento única y exclusivamente de crecimiento. Conozco personas, emprendedores, emprendedoras, que tienen proyectos relativamente pequeños y son súper exitosas desde el punto de vista de su conceptualización, porque recordemos aquí que esto sí es un elemento esencial. El modelo de negocio que yo genero en mi proyecto empresarial es algo propio, es algo personal, es algo que yo conceptualizo única y exclusivamente, porque recordemos que las empresas no tienen cuerpo ni tienen corazón, son hechas a imagen y semejanza de las personas que están detrás de esa empresa, detrás de ese proyecto, ¿verdad? Ya sean propietarios, colaboradores, etcétera. Entonces, vean qué interesante cuando entendemos este concepto de emprendimiento, no importa el rol que yo juegue en una organización o en una institución. Entonces, a mí sí me parece que en la sociedad tenemos que ir cambiando un poco ese paradigma. A mí me gustaría más que en lugar
dime cuánto consumes y te diré quién eres, se estimulara más esa palabra de dime cuánto emprendes y te diré quién eres. Porque emprender lleva la connotación de los dos elementos, del servicio, pero del también servirme yo. Yo no puedo dar lo que no tengo. O sea, para yo poder servir tengo que estar lleno, tengo que entender qué es el modelo que yo quiero construir. Entonces, definitivamente este tema de emprendimiento es un tema de construcción. Y aquí yo sí quiero insistir, ¿verdad?, en la importancia de romper herencias negativas, ¿verdad? Nuestra herencia es una herencia de emplearse, es una herencia de monoproductos, ¿verdad? Recordemos, los que somos más viejitos, ¿verdad? Hablamos de que antes todo el mundo hablaba solo de café o de banano o de carne, poco más que eso, pero poco a poco la diversidad, ¿verdad? Esa construcción que hoy en día está muy establecida cuando hablamos, por ejemplo, de gestión empresarial y hablamos de habilidades blandas, esa construcción donde yo tengo que entender que tengo un cerebro que tiene dos partes, el lado derecho y el lado izquierdo, pero son parte de un todo. O sea, para yo poder ser exitoso, tengo que estimular la parte artística, la parte creativa, pero también tengo que estimular un poco la parte de cuantificación para entender muy bien esa sostenibilidad, ese balance, esa estabilización. Entonces, sí, esos son elementos que están muy de la mano. Yo diría que sí, a veces cosas que suenan sobre el tapete son elementos de moda, pero que de verdad tienen un trasfondo importante, pero otras sí tenemos que tener cuidado y por eso insisto en la introspección, no nos dejemos llevar por la masa, entendamos muy bien lo que yo quiero y las posibilidades que hay de desarrollar eso. Conversamos con el máster Luis Corrales justamente sobre crisis, innovación, retos, vida y empresa. Y a propósito de lo que planteaba Luis sobre que es muy importante que entendamos, que sepamos, que conozcamos bien, quiero recordarles que el canal digital Voces por Media Calle, por donde transmitimos este programa, tiene una importante oferta de contenidos. Les invitamos a suscribirse al canal y a darle también like a la página del Mundo a las 7. Ya les hemos mencionado algunos, pero no quiero dejar de mencionar otros. Para quienes tienen más gusto por el deporte, tenemos Tiro de Tres, también tenemos La Mejenga, también hay programas musicales como El Viajero Musical y por supuesto no podía faltar el humor Comic Factor, En Broma y en Serio, Criticando con Humor. Y hay otra serie de programas más en la línea de una conexión positiva, El Antídoto, Fuerza Interior, Ticos por el Mundo, Ambientes y Estilos, El Derecho en sus Manos, Ciudad Política, en fin, hay mucho que ver y poder fortalecer, como señalaba Luis, la posibilidad de conocer mejor y de tener recursos al alcance que a veces creemos que son inaccesibles y que pueden estar muy cerca de lo que se nos ofrece. Les decía entonces que conversamos hoy con nuestro invitado, el máster Luis Corrales, consultor empresarial, y que me parece muy interesante lo que Luis ha venido planteando en relación con, si bien esto no debe ser entendido como una moda, es muy importante que se entienda en su justa dimensión, podríamos decir, ¿verdad? Como algo que requiere esfuerzo, dedicación, conciencia, conocimiento, estar consciente de las limitaciones. Y Luis planteaba algo que me parece muy interesante. De repente podríamos tener los dos extremos. Antes hablábamos de la persona que quiso arrancar, de repente no le fue bien y eso más bien fue un tropiezo y terminó desistiendo de la idea y frustrándose en el camino. Y el contrario, la persona que le empezó a ir bien y se entusiasmó y perdió también la noción de hasta dónde llegar y cómo hacerlo. Y Luis nos señalaba con mucha insistencia la importancia de que hay que tener claro qué queremos, a dónde vamos a llegar, cómo vamos a desarrollar, qué capacidades tenemos. Y me parece que eso es muy importante. ¿Cómo lograr, Luis, ese vínculo entre la actividad empresarial y la vida? ¿Verdad?
que es mucho más grande, no solo el entorno, sino pues la familia, las actividades, los gustos, porque todo, volvemos a la historia, todo esfuerzo empresarial requiere grandes dosis de compromiso personal y también grupales y colectivas, ¿verdad? Ujú. Claro, y creo que es un elemento que está vinculado de una forma natural. O sea, en el momento en que hablamos de vida, definitivamente no podemos pensar en vida si no hay actividad. El día que no haya actividad ya no va a haber vida. Y eso tenemos que entender lo que está totalmente ligado desde el día a día, ¿verdad? O sea, voy a ponerlo en este contexto. Empezábamos hablando del tema del aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Vino una crisis, la de la pandemia, y resulta que de pronto, de un día hacia otro, ¿verdad? Todos terminamos haciendo teletrabajo, trabajo virtual. Pero el teletrabajo era un recurso que estaba ahí disponible desde hace muchísimos años. Recuerdo yo en el 2006, trabajando para X institución, hicimos un proyecto de teletrabajo que tuvo elementos importantes de éxito, que tuvo algunas limitaciones, ¿verdad? Porque se requerían algunos fundamentos para justificar o para permitir sentar las bases para que se pudiera seguir haciendo de manera oficial y formal. Pero ahí estaba, la tecnología ahí estaba, el recurso ahí estaba, ¿verdad? La vida era evidente que nos estaba mostrando la alternativa, pero teníamos el recurso subutilizado, ¿verdad? Tuvo que venir una crisis que nos forzara a usar el teletrabajo. Claro, ahora vos hablabas antes de extremos. Probablemente para el gusto de muchas personas nos fuimos al otro extremo y por supuesto que el ser humano ocupa algo de interactuar física y presencialmente, ¿verdad? Y hay cosas que se requieren de la interacción física y presencial para que el sentido común marque la pauta también de la orientación empresarial. Y por supuesto que hoy en día, cuando vemos el tema de la tecnología, que es tan esencial, nos encontramos, digamos, con que en el mundo de hoy, lugares que no están bien conectados con tecnología tienen serias limitaciones, ¿verdad? Y entonces nos encontramos muchachos y muchachas que de pronto viven en X zona, que tenemos que ver cómo hacemos para trasladarlos a X lugar para que puedan seguir con sus procesos de formación o construcción. Y si hablamos de emprendimiento y empresarial, ciertas empresas ya tienen ese reto ahí. Entonces, vea qué interesante cuando yo sigo con el tema, con el hilo conductor de construir ese balance entre la parte individual y la parte colectiva. Porque eso es vida y eso es empresa. O sea, yo no puedo, si quiero ser una persona empresaria de éxito, no puedo subsistir sin entender bien a mis clientes, sin comunicarme bien con ellos y sin interactuar bien con ellos. Te encontrás elementos como hoy en día que de pronto la gente sabe muy bien por moda el concepto de servicio al cliente y a veces cree que es sonreír, hablarle educadamente, tratar de ver cómo le resuelven las situaciones de frente, pero a veces tengo un restaurante, tengo una soda y no me di cuenta de que a mis baños ni le presto atención. Y eso puede correr a un cliente. O para seguir con modas de la pandemia puso de moda la máscara, el cubrebocas en todos los lugares y por supuesto que en los restaurantes. Y hoy en día ya hay clientes que dicen, no, si la pandemia pasa, yo quiero que la gente que cocina y que la gente que sirva siga usando cubrebocas porque me parece que hay elementos de seguridad, de salud, etcétera, que tienen alguna lógica. Pero muchas personas que emprenden desde la óptica del servicio de alimentación están deseando que la pandemia pase para quitarme el cubrebocas. Y será desde la óptica del círculo de mis clientes una buena estrategia o no. Entonces, definitivamente esto me lleva a entender que la vida debe ser un fundamento, un estímulo detrás de la comunicación, de las relaciones, del exponer situaciones, pero del escuchar, del entender, del atender. Y eso es empresa también. Entonces, sí,
qué bueno que hay universidades, qué bueno que hay centros de formación, pero definitivamente la vida es el principal centro de formación y de educación. Y por eso es que yo rescato mucho, trato mucho de recordar dentro de los conceptos de empoderamiento que aquellas personas que de pronto no han pasado por una universidad o un colegio, sí tienen retos de seguirse formando, pero no deberían menospreciarse y sentirse menos porque tienen conceptos de formación muy valiosos que la vida los ha dado. Entonces, hay un hilo conductor entre estas 5 palabras que estamos hablando aquí, ¿verdad? Y por eso es que yo insisto que empresa no es un tema, emprendimiento o empresa no es un tema de modismo, sino es un tema de oportunidades. Es un tema de norte, de entender que definitivamente es a través de este entendimiento, valga la redundancia, que yo puedo construir mejores situaciones de vida para las diferentes personas, tanto para el que emprende como para el que recibe los beneficios. A mí me entristeció mucho ver cómo personas que tenían sus emprendimientos cuando empezó la pandemia se escondieron en su casa y muchos perdieron contacto total con sus clientes, porque la única forma que tenían de contactar a sus clientes era el sitio físico donde se relacionaban. Pero esos clientes estaban esperando mal de esa persona, porque cuando uno emprende un proyecto empresarial, tiene una doble responsabilidad, una responsabilidad con uno, pero una responsabilidad también con otras personas que son mis clientes. Algunos querrán que ni volverlo a ver a uno, pero la gran mayoría quieren seguir interactuando. Si yo fui capaz de satisfacer X necesidad de X persona, es porque, y por un periodo de tiempo, es porque esa persona se sentía a gusto con ese producto o servicio y quiere seguirlo disfrutando. Y por supuesto que entiende, y por eso es que le paga de pronto por un servicio o un producto a una persona, porque entiende que detrás de eso está el fundamento de sostenible. Entonces, Entramos en la fase final de la entrevista que tenemos hoy con nuestro invitado, el máster Luis Corrales, y no quisiera, Luis, dejar de hacer mención a un tema que yo sé que usted conoce muy bien y tiene mucha experiencia, que es el tema de la metodología de proyectos, ¿verdad? O sea, muchas veces la gente escucha esto y dice, bueno, muy bien, digamos que ya yo hice mi análisis, ya yo tengo claro cuál es el nivel de compromiso, de responsabilidad, de vinculación de lo social y lo individual, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a asumir esto, podríamos decirlo en serio, ¿verdad? Para llevarlo adelante. Ahora viene el otro problema, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo ya más allá de la voluntad, de las ganas de estar consciente de mis habilidades y de mis debilidades también, qué recursos hay a la mano para que las personas puedan emprender? Y sobre todo en un país cuando se habla mucho que es algo que usted conoce también, de banca de desarrollo, pero a veces pareciera muy lejano. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la receta, si es que hay alguna, eh, para este tema? muy bien. Primero, digamos, tal vez yo quisiera tratar de bajarle un poquito el peso al tema financiero, al tema monetario, porque la mayoría de personas con las que me he topado cuando empiezan a echar a andar, piensan echar a andar un proyecto emprendedor, lo primero que dicen es que no tengo dinero o es que me falta el dinero. Pero son muchísimos los casos, múltiples las experiencias que yo vi de gente que de pronto tenía 15 millones de colones, 10 millones de colones, 50 millones de colones, 200 millones de colones a través de un préstamo, desarrollaron el mejor modelo de proyecto posible, se tiraron a la piscina y aquello fue un fracaso. Entonces yo soy un particular defensor de la metodología de proyectos ágiles. Y más en tiempo de pandemia, eso es otro de los aprendizajes, perdón, que tenemos en estos tiempos de pandemia, que es entender que yo tengo mucha incertidumbre. Siempre, por supuesto que yo no sé qué va a pasar mañana, pero el nivel de incertidumbre en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, se incrementan. Entonces, ¿por qué yo planificar con tantísimo plazo de construcción? Podría pensar más bien en esa parte que tiene que ver
con cómo voy logrando pequeñas metas de corto plazo, definiendo pequeñas metas de construcción de corto plazo y sobre esas metas ir haciendo la evolución. Entonces, si yo estoy pensando en un producto o un servicio, desarrolle un prototipo, busque un cliente, busque 2 clientes, véndale su producto, véndale su servicio, o a veces ni siquiera véndaselo, ofrézcaselo, déselo y vaya interactuando con esas personas para ir haciéndole ajustes, ir calibrando, ¿verdad? Entonces, eh, yo siempre quedo mucho en la técnica del escalonamiento, una gradita a la vez. No existe, históricamente no existen negocios que de la noche a la mañana pasan y se hacen grandes bombas, grandes dimensiones. Las únicas personas que yo conozco que han tenido proyectos de esa forma son las que han heredado proyectos empresariales. Y muchas veces los han heredado y les ha costado la administración de ese proyecto empresarial. Entonces, la primera técnica para mí es un tema de escalabilidad, de gestión de proyectos ágiles, con metas de corto plazo, donde yo voy agregando pequeños peldaños, pero sí voy estructurando siempre un buen nivel de comunicación y de estructuración con mis clientes. Perder un cliente es sumamente costoso y sumamente perjudicial. Hoy en día, que el tema de la confianza es tan importante, la pandemia dejó de manifiesto también que además de salud y seguridad, la confianza es esencial. Y si yo le sumo que desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? Cuando yo no veo ciertos elementos, definitivamente construir unas buenas bases de confianza con las personas que me relaciono, genera puntos muy positivos dentro de la construcción de ese proyecto de emprendimiento. Entonces, sí, definamos metas, definamos objetivos fáciles, medibles, cuantificables, posibles, porque si yo me fijo un objetivo que sea imposible o que sea muy difícil de lograr, simple y sencillamente me voy a empezar a frustrar. Pero si yo voy construyendo pequeños peldaños, voy a ir dando esos pasos. Pero, insisto, tengo que sacarme de mi cabeza el tema de la limitación del dinero, porque nos llevamos sorpresas. Es más, yo he visto, y aquí tal vez quisiera hacer énfasis en el tema de las alianzas y de las relaciones y de la integración, y por eso es que yo insisto tanto en el tema de la comunicación. Yo no puedo construir alianzas e integración si no fortalezco mis modelos de comunicación, y eso es esencial que cada uno de nosotros lo trabajemos, porque definitivamente ahí no tenemos herencias positivas históricas en la sociedad. Entonces, cuando yo he visto gente que se ha aliado, yo tengo mi proyecto emprendedor y Jorge tiene su proyecto emprendedor, hay 2 flujos de caja ahí, por más pequeñitos que sean, hay 2 flujos de caja que en la medida en que nosotros hablemos una buena comunicación, una buena integración y un buen modelo de seguridad y de confianza, podemos darnos cuenta que podemos ir encontrando ahí los mismos recursos financieros. Sí, yo no estoy menospreciando para nada el tema financiero, porque no. A veces es importante, y cuando yo aprendo sobre cómo administrar y cómo hacer un buen uso de los créditos para potenciar mi negocio, es esencial, es una muy buena herramienta y es una muy buena oportunidad, y por algo existe la banca y por algo existen los sistemas financieros. Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de las empresas están en la base de la pirámide. La mayoría son microempresas, nanoempresas. Y ojo, que cuando digo micro o nano, para nada estoy menospreciando a las personas que están detrás de eso, porque es igual de retadora desde el punto de vista de gestión. Pero definitivamente yo no puedo comparar una empresa con dos clientes con una empresa con 2 millones de clientes, o una empresa con ventas de 5,000 colones al mes con una empresa de 5 millones de dólares de ventas al mes. Son diferentes en magnitud, pero definitivamente yo puedo ir entendiendo que hay ahí una serie de recursos de los cuales puedo echar mano y ir
estructurando esa estrategia con objetivos de corto plazo. ¿Cuáles objetivos? Por ejemplo, si tengo un cliente, piensen que a 2 meses tenga 2 clientes, ¿verdad? Si tengo 2 clientes, piensen que a 3 meses tenga 5 clientes. Entonces, son paso a paso. Claro, si yo de pronto me desespero por llegar rapidísimo al cliente 1 millón, ¿verdad? La pregunta es, ¿los podré atender? La pregunta es, ¿será eso sostenible o solo haré una única venta y después ya no podré darle seguimiento a esos elementos? Entonces, yo lo que sí creo definitivamente es que cuando uno va generando esas experiencias, ahí mismo va aprendiendo. Y si tiene la humildad también de buscar apoyo, de buscar ayuda, porque esa es una de nuestras limitaciones también en nuestra sociedad. A veces el ego no juega malas pasadillas, ¿verdad? Creemos que ya todo lo hemos intentado, que ya todo lo sabemos, y la construcción social de las alianzas y de la integración, lo único que nos dice es, escuchamos otras experiencias, oigamos otras voces, escuchemos otros puntos de vista, seamos responsables, tomemos nosotros la decisión y enfrentemos las consecuencias de esa toma de decisiones. Pero había un pensador griego que decía que la responsabilidad de él era generar su opinión, aportar su opinión, no convencer a nadie, porque cada quien, la única persona que ha vivido 24/7 con uno mismo es uno. Entonces, es la única persona que sabe cómo empatar las diferentes alternativas y los diferentes elementos es uno. Y por supuesto que en la medida en que esté abierto a escuchar, sea flexible de pensamiento, escuche alternativas y todo el asunto, yo no dudo que podrá tomar mejores decisiones. Pero ya no va a hacer esos proyectos donde construyo, sí, de 50 columnas, ¿verdad? Y simplemente defino un proyecto a 5 años plazo y cuando voy por el año 4 me doy cuenta que no va a funcionar. Lo que yo tengo que ir es definiendo pequeños objetivos de corto plazo e ir construyendo sobre eso. Luis, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa porque hay muchas aristas de este tema que definitivamente el tiempo no nos ha alcanzado y sé que hay gente interesada en conocer más y inclusive tal vez podríamos ver algunos ejemplos más detallados si lo tuvieras a bien. Pero quería preguntarte en estos últimos minutos, de tu experiencia, que no sé si se podrá segmentar así, ahora que estamos justamente en el mes en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿cómo es la diferencia de trabajo de tu experiencia en temas de emprendimiento con hombres y mujeres, con personas más jóvenes o personas de más edad? ¿O te parece que eso no ha sido un factor determinante? No, no, sí, definitivamente hay, en términos generales, hay diferencias. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en banca que una vez llegó la presidenta del Ministerio de la Mujer, de la Condición de la Mujer, a hablarme de un programa que fuera enfocado a las mujeres y yo les dije, le dije con estas palabras, aquí no discriminamos a las mujeres. Y tiempo después me di cuenta que sí discriminábamos. Porque en aquel entonces, hoy en día, y yo le estoy hablando del año 1999, hoy en día probablemente se han suscitado una serie de elementos que ya están ciertas cosas más normalizadas, aunque hay un reto de por medio. Pero históricamente la mujer no estaba invitada a llegar a una institución financiera. Históricamente el proveedor era un hombre en las casas y era el que se responsabilizaba de las empresas y de los negocios. Entonces, la comunicación que había que construir con esas personas femeninas, mujeres, era una construcción totalmente diferente. Era generar confianza para que se atrevieran a ir. Capacidades tenían de sobra y por supuesto que en términos generales muchas veces son más ordenadas y organizadas. Y los jóvenes, las personas jóvenes también tienen una serie de condiciones y difícilmente en 5 minutos, ¿verdad? Podemos caracterizar todos los elementos, pero por algo existen los grupos de características generales y eso hay que entenderlo, ¿verdad?
Si lo pongo dentro del ámbito de los negocios, de las empresas, y por algo existe la segmentación, que no es otra cosa que la división de los grupos de clientes en diferentes tipos de personas. Y entonces sí es válido pensar en caracterizar a las mujeres, en caracterizar a las personas de cierta edad. Ahora, ojo, lo importante detrás de esto es entender que no todo mundo se comporta exactamente igual, que siempre hay excepciones a las reglas y a veces más que una excepción, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que hablaba yo en una charla y una señora me dijo, disculpe, yo no estoy de acuerdo con usted, yo soy millennial, porque me gusta la informática, sí, me gusta esto, y me demostró que ella era millennial por las características que estamos hablando. Entonces, ojo, ¿verdad? Ojo, no encasillemos a todos. Tengamos segmentos, tengamos ideas, pero tengamos lo más importante hoy en día y sobre todo que la gran mayoría de personas en esta sociedad somos personas emprendedoras de negocios de menor cuantía, tengamos en cuenta que la mayor de las segmentaciones es la individualización de cada uno de los casos. Y por eso es que no se vale echar a todo el mundo en el mismo saco cuando estoy pensando en estrategia de negocios. Los segmentos, las divisiones me sirven para darme una idea, para enfocar mejor los recursos, para tomar ciertas decisiones de X forma, pero no menospreciemos para nada la individualización, ¿verdad? Lo recordemos en las familias, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy el número 5 de una familia de 5 hijos y los 5 somos diferentes, ¿verdad? Hay una mujer, empezando por eso, hay 4 hombres y todos somos diferentes. No, yo no estoy hablando de que ninguno mejor o ninguno peor, diferentes. Y cuando usted aprende a entender a cada uno en su diferencia, empieza a encontrar oportunidades y elementos sumamente valiosos. Entonces, si aquí estamos hablando de empresa, ¿verdad? Ya ese era el componente de vida, la relación familiar, ¿verdad? Si estamos hablando de empresa, entienda que si usted tiene 5 clientes, cada uno de sus clientes son diferentes. Algunos van a ser más exigentes, otros menos exigentes, otros, Dios guarde, usted le cambie un punto a la receta que ha estado acostumbrado a consumir, y otros que quieren, ojalá, recetas diferentes todas las semanas. Entonces, eso yo creo que es sumamente importante. Entonces, sí, desde el punto de vista académico es muy importante los segmentos, pero desde el punto de vista del día a día es importante entender la diferencia. A alguien le puede molestar, y véalo con la pandemia. ¿Cuánta gente hay que no cree en las inyecciones y otras sí? En las vacunas y otros sí. ¿Cuánta gente hay que dice esto del cubrebocas no sirve para mucho y otros sí? Otros sí creemos. Entonces, creo que esto es importante, y aquí no te encontrás un tema de que todas las mujeres son así, de que todos los hombres son así, de que todos los jóvenes son así, ¿verdad? Porque uno ha encontrado múltiples experiencias de éxito de acuerdo a la identificación y definición de cada quien. Luis, lamentablemente llegamos al final del tiempo, pero quisiera que en un minuto usted nos diga el mensaje final para quienes nos acompañan en el programa. Tal vez no me quiero salir mucho del canasto, balance. Hay una parte individual donde yo debo realizarme, debo entenderme, debo conocerme, y hay una parte colectiva donde debo tener empatía y ponerme en los zapatos de los demás para tener éxito en la vida y en la empresa, para poder crear, construir, para poder innovar, ¿verdad? La innovación es importantísima, y la innovación solo se construye comunicándose, relacionándose, respetando, y por supuesto tomando decisiones y responsabilizándose de las decisiones que uno toma. Agradecemos muchísimo a ustedes que nos han acompañado, por supuesto, y a nuestro invitado de hoy, el máster Luis Corrales, a quien efectivamente le vamos a tener que extender una nueva invitación para conversar de estos temas. A ustedes les recordamos que nos acompañen los lunes al ser las 7 p.m. aquí en El Mundo a las 7, en el canal digital Voces por Media Calle, en donde ahora le invitamos a que se quede escuchando y viendo Criticando con Humor.
A todas y todas, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Buenas noches.